Hoy vamos a hablar de un par de figuritas de bronce de época romana que representan a unos gladiadores romanos. En la primera sería un retiario, un gladiador de tipo retiario, y la segunda tiene un poco de mezcla, tiene algunos elementos de gladiador de tipo tracio mezclado con elementos de gladiador samnita. Las dos se fechan en la segunda mitad del siglo II después de Cristo. La primera figura, la del retiario, se caracteriza porque no lleva casi ningún elemento defensivo, no lleva casco ni nada así de un escudo tampoco, va armado con una red, de ahí viene el nombre de retiario, y con un tridente. Y se protege simplemente en el hombro izquierdo con una hombrera y luego una manica que le cubre la parte del brazo con elementos de bronce o con elementos de cuero que se fijan con unas correas. Y la segunda lleva una espada, un tipo gladius, un escudo rectangular que aquí aparece en la parte baja en el suelo, y tiene una manica también protegiéndose el brazo donde suele portar la espada, y lo más llamativo es el casco, un gran casco con alas y con un gran penacho encima. La referencia del armamento se relaciona con distintos tipos de individuos de las provincias de Roma. Según de dónde procedían los guerreros, tenían un armamento. Se distinguen, por ejemplo, los samnitas de una región del centro de Italia, los hoplitas griegos, los tracios de una zona al este de la Grecia clásica. Hay también unos mirmilones de la Galia. No se enfrentaban los mismos tipos entre ellos, sino que se buscaba un cierto equilibrio entre los armas de uno y los de otro para que fuese más espectacular, por así decirlo. La pareja más habitual de lucha era el reciario contra el secutor. El reciario es mucho más ágil, apenas lleva nada que le moleste, y se enfrenta al secutor, que sin embargo va completamente armado con una armadura, con un gran escudo rectangular, y que normalmente estos llevan como 15 o más kilos de protección. La estrategia en este caso era que el que se enfrentaba al secutor lo que intentaba era que se cansase. Cuanto más aguantase el combate, él se iba cansando y era más fácil vencerle. Junto a estas dos esculturas tenemos también un pequeño aplique de bronce también, en el que se ve un relieve, en el que se ve una escena de una lucha entre dos gladiadores. Uno de ellos va armado con un escudo rectangular y una espada corta, y se enfrenta al otro, que se encuentra ya en el suelo, medio arrodillado, con el escudo que lo tiene en la parte de atrás como apartándose, casi ya vencido, y solo se defiende con un brazo. Se ve que ha perdido el arma y está ya a punto de acabar el combate. ¿Dónde se celebraban estos espectáculos en época romana? En los anfiteatros. Eran unos espacios de forma ovalada, que en el centro existía una arena donde se desarrollaban los combates, y alrededor se disponían graderíos, donde se podía concentrar toda la población del lugar para poder ver las luchas. El segundo lugar más destacado, donde mejor está documentada la presencia de gladiadores, es en Córdoba. En Córdoba incluso había una escuela de gladiadores que seguramente sería de donde muchos se moverían luego por el resto de Hispania haciendo los espectáculos. Al principio los pagaba el tesoro público, pero luego, según se fueron avanzando el tiempo y cada vez tenían más seguidores, eran los propios particulares, los magistrados primero, y luego los propios ciudadanos los que costeaban estos espectáculos, no tanto como una forma de hacer un bien a la ciudadanía, sino sobre todo por ganarse el favor político, para ganar influencia en la toma de decisiones dentro de cada una de las ciudades. Lo más notable de estas figuras era que se adquirían como una especie de recuerdo. Cuando la gente iba a estos espectáculos, después de asistir a los eventos y ver a sus gladiadores favoritos, seguramente elegirían a los gladiadores favoritos por el tipo de armamento que llevaban. Al acabar este tipo de eventos, la mayoría de la gente podía comprar souvenirs allí a la salida. Me ha recordado un poco a este tipo de cosas que antes la gente tenía en su casa, figuritas de sevillanas y de
y de toreros. En el fondo no deja de ser muy distinto. La gente que tenía más dinero podía comprarse estos objetos de bronce, pero también se vendían figuras de barro y también se vendían lucernas. De hecho, en el museo tenemos también una lucerna procedente de Herrera de Pisuerga, fechada en el entre el 14 y el 54 después de Cristo, en la que se representa en la lucerna un gladiador también de tipo tracio, con todo el armamento en posición de lucha. Entonces, este tipo de cosas eran recuerdos que la gente luego conservaba y se llevaba a sus casas como eso, como una especie de objeto decorativo que mostraba un poco sus aficiones.